Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Viviendo tu Mundo al 100. La tarde de hoy estamos muy contentos porque también tenemos invitada especial. Ahorita nuestra compañera Fanny nos va a presentar a nuestra invitada, pero antes de presentarles quién está aquí el día de hoy y qué nos viene a platicar, bueno, Fanny, yo quiero platicarte de algo así en breve que en muchas ocasiones cuando éramos niños, no sé si te acuerdas, lo tuvimos muy cercano a nosotros, que era la lectura, Por supuesto. de Lo cómo... dices cuando éramos niños y siento que te viajaste en una máquina del tiempo, ¿no? Cuando éramos niños, no hace tanto tiempo, cuando éramos más Claro, pequeños. claro, no hace tanto tiempo. Y digo, finalmente el acto de leer es importante porque nos proporciona información, pero no solamente es la información lo que nos proporciona el acto de leer. Y hoy vamos a platicar de acuerdo a este desarrollo humano, vamos a hablar de los niños y de la lectura también. Entonces, Fanny, les doy la bienvenida al programa Viviendo tu Mundo al 100 y los dejo con Fanny para que nos presente ya a nuestra invitada y comencemos ya con este tema del día de hoy. Hola a todos, bienvenidos. Tenemos, la verdad, que el gusto de tener con nosotros no solo a una invitada especial, sino una amiga que quiero, aprecio desde hace mucho tiempo, pero además admiro y sigo dentro de sus cuentas porque es una experta en lo que a lectura en niños se refiere. Mónica Bolaños es nuestra invitada de hoy. Gracias, Moni, por venir. Ella es licenciada en psicología, es maestra en orientación terapéutica familiar y maestra en procesos educativos. Pero además de todo esto, ella es creadora de la cuenta, no sé si alguno de ustedes la siguen ya, estoy convencida de que muchos sí, de la cuenta Cuentos que Cuentan en Instagram, donde está ella dedicada dentro de este proyecto a promover la lectura en niños. Yo la sigo desde hace un tiempo, unos años ya, y ha sido una herramienta como mamá importantísima para el desarrollo de mis hijos. Como mamá lo digo como psicóloga, tener a alguien como tú cerca, y digo cerca porque no te tenemos que conocer para tenerte cerca dentro de esta cuenta que nos das un acceso a links para conseguir los libros, al resumen, recomendaciones, dependiendo de las situaciones que estamos pasando con nuestros hijos, hermanito nuevo, dejar el pañal, no logra el control de esfínteres, va a entrar a una escuela nueva. Cuantas situaciones nos podamos imaginar, siempre tienes una recomendación excelente para que podamos llegar a nuestros niños de una manera diferente. Por favor, platícanos, gracias nuevamente, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Y ahora sí, expláyate y platícanos un poquito de la lectura. ¿Cómo llegas tú a decidir, a enamorarte, a engancharte con el tema de la lectura y los niños? Muchas gracias por la invitación. De verdad estoy feliz. Es un placer venir a platicar de esto que, como bien dices, me apasiona. Justo haciendo referencia a lo que tú comentabas en un principio, yo fui una niña que tuve la fortuna de tener papás muy lectores y que además nos acercaron y nos contagiaron ese gusto por los cuentos, por los libros desde muy chiquitas, ¿no? Entonces yo sí recuerdo, si cierro los ojos y pienso en un libro, recuerdo a mi papá leyéndonos antes de dormir y contándonos cuentos incluso de su propia creación, ya quedándose dormido, nosotros así abriéndole los ojos de papá, no te duermas, ¿qué sigue? Y para mí esas son como las de los múltiples beneficios, el que más me gusta contagiar en las mamás que me siguen maestros, me siguen psicólogas y diferentes profesionistas que tienen en su diario ejercicio de su profesión, contacto con niños, y les digo, bueno, beneficios hay muchos, pero como mamás, el principal yo creo que es ese vínculo y esa conexión, mamás o papás, abuelito, el que sea que le lea a un chiquito, que se logra a través de la lectura. Entonces, yo tengo una pregunta, porque la lectura pensamos de que es cuando el niño ya aprendió a leer y es, ay, déjenle la lectura o los cuentos a los niños. ¿Desde cuándo uno puede empezar ya como a ir desarrollando esto con ellos? desde que está en la pancita de su mamá. Realmente muchas personas esperan, ¿no? Es que no me hace caso, es un chiquitito que rompe las hojas del libro O no o lo entiende. avienta o sí, Digo, le estoy leyendo y se levanta, ¿no? Estamos sentados, estamos acostados y de repente no le interesa. Y esta es una falsa creencia. Realmente los niños de repente necesitan mucho movimiento, pero no significa que no nos estén escuchando. Entonces, desde que nosotros estamos, las mujeres embarazadas, podemos comenzar a leerles a nuestros hijos y luego mientras los estamos alimentando, mientras los estamos bañando, mientras estamos, ¿no?
pues ahí cuidándolos podemos comenzar a leerles, ¿no? O sea, tan pronto, mejor. Entonces yo creo que es como importante, ¿no? En el desarrollo del niño comenzar desde la panza y es como la Sí. música, ¿no? Que vamos Correcto. Claro, haciendo- semana 18 se dice que ya pueden escuchar, está desarrollado el oído. Perfecto, entonces creo que, y bueno, hablando de estas lecturas para estos niños que vienen desde la pancita y todo esto, ¿hay algún tipo de lectura que se recomiende o puede ser cualquier lectura o cuento que Puede la ser, mamá digo, ahí es pueda- el gusto, puede ser el libro que tú como mamá estás leyendo como adulto, la novela histórica si es lo que te gusta, el periódico, Ah, cualquier ok. cosa que tú estés leyendo lo puedes compartir, pero definitivamente ahora en el mundo de la literatura infantil existen cualquier número de Infinidad. temáticas, ¿no? Y entonces hay unos libros muy lindos que justamente hablan como de esta espera del bebé, ¿no? Y es muy lindo, yo les recomiendo mucho que de pronto cuando compran un libro lo dediquen, le pongan la fecha y que sea como un tesoro, un regalo para sus hijos. Y yo te lo leía desde que estabas en... Ay, ah, mira, eso no se me había o ocurrido. sea, No, este es sí, el libro tiene- que en tal año compré para ti. Claro, y te dedicaba a ti. Y tienes tanta razón porque yo recuerdo, con las chicas me tocó más que con Luis Jorge, la invención, la creación, Claro. la imaginación con ellas, que no se dormían y ya no querían la luz. Y cómo les leo, y empezamos con el Exacto. Bublina, que si me están viendo, corazones, les mando un besote, la princesa Blublina y la princesa Tatinga. Y de ahí ellas eran el personaje central de Claro. muchas historias, de muchos cuentos, que a la larga me ayudaron, incluso si tenían un cambio anímico, si estaban pasando una mala situación, antes de conocer que, bueno, estamos hablando que tengo niñas de 16 y 15 y uno de 7, con Luis Jorge ya fue más fácil, ya te tenía yo a la mano y podía yo checar y ver y qué libro me podía servir. Pero a veces con ellas me acuerdo el de los colores, el de la frustración, el de las emociones, Claro. para que ellas pudieran incluso relacionar y decir con palabras qué era lo que sentían. Ahorita hay una variedad todavía mayor. A ver, espérense, porque bueno, yo no soy psicólogo, pero yo no trabajo con niños, entonces no, yo no sé, no estoy metido, ¿no? En este rollo de la información, de los libros, ¿no? También ya hay libros como específicos hacia emociones, Claro, hacia Sí. colores. Muchísimos. O sea, ya hay libros que nos pueden, o sea, que le pueden enseñar al niño como el mundo. Totalmente. O sea, me refiero a el mundo desde la naturaleza, desde, obviamente, de acuerdo a la etapa, ¿no? En la que estamos. ¿Y por qué les digo esto? Porque sí, a mí de repente algún paciente me dice, oye, recomiéndame un libro, pero son libros ya un poco más Teóricos a lo mejor. y de adultos, ¿no? Y que a lo mejor son de desarrollo humano, de crecimiento personal, bueno, sabemos nosotros que el adulto, pues a lo mejor no necesita tantas imágenes, y en cambio los niños, entiendo que, bueno, son libros que son específicamente llenos de imágenes de color, ¿no? Cuando el niño tiene que tener contacto con él. Claro, la llamativos. ilustración es súper importante, incluso tiene a veces mucho mayor peso que la palabra escrita para edades tempranas, ¿no? Estamos hablando de bebés. Me ha pasado también que mamás me dicen, es que no tiene texto, no tiene una historia, yo quiero un cuento que tenga una historia. Y en realidad la primera exposición, la primera lectura que tienen los chiquitos es la lectura de imágenes. Entonces, a partir de esa imagen, es que nosotros vamos desarrollando una historia con ellos, les permitimos entonces desarrollar su creatividad, su imaginación, buscar elementos en las ilustraciones. Para crear ellos igual para historia. crear y para platicar. Y como tú decías, están atravesando por alguna situación de miedo, por ejemplo, Sí. y que ellos a través de, como de una manera proyectiva, puedan hablar de qué es lo que están viendo, qué es lo que están sintiendo. La repetición es súper importante para ellos. Les encanta que les leamos una historia miles de veces. Y la verdad es que sí, hay para cualquier temática. La que tú me digas, te podría casi que recomendar. Y en tu un libro. experiencia, ¿a qué edad ya el niño quiere el libro para que él lo lea? Porque de Chiquititos. repente he escuchado que, ay, léeme un cuento, pero de repente también ya he escuchado de que, no, mamá, ya yo lo puedo leer. ¿Y desde qué edad ya empieza el niño a decir, Incluso bueno, hay yo chiquitos lo que leo? todavía no hablan, no tienen un lenguaje formal, pero están balbuceando y están repitiendo aquellos sonidos que tienen familiarizados, ¿no? Y están ellos contándole al peluchito, a la mascota, o incluso a sí mismos, ¿no? Están como practicando esa lectura en voz alta porque es lo que están recibiendo en casa, de sus papás, de sus Y abuelitos. hay muchos niños, ¿verdad?, que aprenden a leer, porque me ha tocado ver, no el caso de mis hijos, pero sí en otros niños
que han aprendido por imagen, o sea, la palabra como imagen. Sí, sí. Y Como memoria. Y sí. de tanto que han leído ese cuento, es el favorito, y lo han leído y lo han repetido, de repente ya ves al niño que te lo está contando hasta con la entonación de la mamá. Y pasa también, digo, no sé si en tu experiencia, de repente tú ya quieres cortar el cuento y hacerlo más chiquito porque ya es la hora de dormir y Eso quieres sí me apagar la pasa. luz y entonces te saltas un par de páginas o un par de párrafos y tus hijos lo detectan enseguida y dicen, no, así no va, mamá. Claro, Está eso faltando no. una parte. o Estás faltó haciendo tal. chafa. Sí, porque ellos, ahí está otro de los beneficios, están trabajando su memoria, su atención, su concentración mientras están escuchando. No es una escucha activa realmente. ¿Y qué es recomendable para niños pequeños? ¿Cuentos cortos, cuentos largos? Pues empezando por cuentos cortos, como te decía, dependiendo de la edad, pero sobre todo con mayor cantidad de ilustración, poco texto, y a medida que ellos lo van pidiendo, vamos incrementando. No es como una edad. Los libros normalmente tienen una referencia ahí. Te voy a interrumpir, así sigue hablando, pero una lo vi referencia, moviéndose, gracias. perdón, Sí. ahí está, ya. Y te dice, ¿no? La editorial te recomienda, este es a partir de 3 años, de 5 años. A mí en lo personal me cuesta mucho trabajo hacer ese tipo de, como delimitar, porque Claro. cada niño es diferente, ¿no? Y no tiene tanto que ver con la edad, sino con el proceso que llevan, ¿no? Y con esta exposición que nosotros mismos les hemos dado y les hemos ofrecido. Pero sí es bien importante no querer brincar porque el libro dice que es para niños de 9 años y tu hijo ya tiene 9 años, a libros de capítulos, por ejemplo, ¿no? Sino ir respetando su proceso, porque generamos frustración, aburrimiento. A los niños cuando no les interesa algo, lo rechazan. Correcto. Cuando algo se te dificulta, lo rechazas. Entonces, mi recomendación siempre es ir de menos a más y pues estar como muy pendiente de cuáles son los intereses de cada niño. Claro, y revisar justamente eso que dices, ¿no? Las edades que correspondan. Claro. Digo, finalmente creo que también el mismo niño a su ritmo va pidiendo, ¿no? No, y los la momentos, más. cuando están muy cansados, a lo mejor no es el momento, cuando están muy inquietos, a lo mejor no es el momento, encontrar, ¿no? Los momentos Claro. justos para que el niño genere un interés. Exactamente. Y no dejarlo para la noche, porque también me pasa que me dicen, es que quiero cuentos para leer antes de dormir, ¿no? Por ejemplo. Ahí te voy a ayudar otra vez. Gracias. Y realmente la lectura no es exclusiva de la noche. Ok, perfecto, sí, porque ese es como mamá igual, de repente ya no quiero que vea tele, no quiero que siga jugando, no quiero que me pida un videojuego, una carrerita más por la casa, quiero que se acueste, vamos a leer. Sí. Entonces sí, como mamás muchas veces o papás decimos, la noche es el momento justo porque quiero que esté acostado en la cama pendiente de otra cosa. Y no, tienes todas las razones, cuando más cansados están o cuando su mente puede divagar un poquito más porque no están contentos con la situación en particular. Y es un poco la combinación, perdóname que te interrumpa, porque sí se puede asociar con la rutina del sueño, y de hecho es muy recomendado por diferentes expertas, ¿no? Meter el cuento porque te lleva a un estado de relajación, tu respiración cambia, el tono de la voz, es un momento perfecto para el apapacho, te acuestas con tu chiquito, tu chiquita y le estás leyendo, y se hace esa asociación muy linda. La recomendación aquí es que no sea exclusivo de la noche, sino Ok. que encontremos diferentes momentos. Que para pueda leer. prestarse para que podamos leer en cualquier En momento. cualquier momento. Así Pues es. a mí me gustaría invitarle a la gente que nos ve que puedan compartir este programa, pero sobre todo que tengan muy presente que esta lectura empieza desde muy pequeños, porque yo creo que eso ayuda a que el niño también, digo, ¿qué le puede pasar a la persona? Porque ahorita estaba pensando, ¿no? En los papás que están leyendo, que de repente pensamos que los niños no entienden, que los niños todavía están muy pequeños para leerles, y a veces sí hay que trabajar, creo que los mismos papás, en esa conciencia, en esa paciencia de poder tomar este libro, leerles un ratito, aunque el niño esté pequeño, porque ¿qué es lo que me viene a la mente? De repente papás que se esperan para introducir la lectura hasta que el niño ya Pueda es él más, leer. o elegir el cuento, y a lo mejor al principio se van a sentir o van a sentir como forzada esa actitud a la hora de leer, pero creo que esto da la pauta, ¿no? Yo creo que esto puede estimular y esto va a mi siguiente pregunta. ¿Para qué sirve entonces la lectura de temprana edad en los niños? Así como cosas muy específicas.
Aquí nuestra Pues experta. mira, un poco haciendo también alusión a lo que dices, si nosotros nos esperamos a que el niño ya sepa leer, quiere decir que su primer contacto con los libros ocurrió ¿en dónde? En la escuela. En la escuela. Y rara vez en la escuela te dan la oportunidad de elegir la lectura que quieres leer, ¿no? Claro. Está muchas veces impuesta porque es lo que viene en el programa, porque es lo que todos tienen que leer, porque hay una actividad designada. Entonces, si nosotros nos adelantamos y presentamos los libros como una actividad lúdica en donde el niño decide el tiempo de lectura, así sea 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, el tiempo que decida, está perfecto, pues es diferente esa asociación, ¿no? Se va creando como este vínculo positivo a la lectura y eso por un lado. Pero más allá, también en la parte del desarrollo cognitivo, lo que mencionábamos, Correcto. la atención, la concentración, el saber escuchar, todas las habilidades del lenguaje, porque van adquiriendo muchísimo vocabulario, Sí, la expresión oral, incluso ellos cuando me decías hace ratito, ellos empiezan a contar sus historias y utilizan diferentes tonos de voces, hay como esta parte de interpretación de una historia. Si nosotros nos damos el tiempo de platicar con ellos, qué están pensando, qué están sintiendo, qué final le pondrías tú, qué podrías haber hecho diferente, cómo se está sintiendo el personaje, mira qué cara tiene, mira el rostro. Se estimula que esa imaginación. sí, incluso el vocabulario, ahorita que lo dices, es totalmente cierto. Me acuerdo que un tiempo, Luis Jorge, mi hijo, decía emparedado. Claro. Y en la casa le decimos sándwich. Claro, Entonces, pero ya- en un libro que le gustaba mucho, venía la palabra emparedado. Y en lugar de decir café, decía marrón. Y es color marrón. ¿Y qué color es? Marrón. Y él no lo sacas de que el café es marrón, Claro. desde ahí. Sí. A raíz de la lectura, muchas palabras que no son cotidianas para ellos se abren a un mundo Totalmente. todavía más amplio, o sea, más diverso, donde pueden experimentar un poquito más, no solo vocabulario, emociones, ideas. Para mí la lectura es un game changer en todo. Y ahí les voy a contar una historia y tú me vas a decir qué tan acertado estuvo mi padre o no. Recuerdo que en primero de primaria, hace 2000 siglos, No estaba tanto, yo, no tanto. perdón, No. estaba yo en primero de primaria, le dicen a mi papá que tengo dislexia. Y es verdad, soy disléxica. La dislexia pues no se cura, pero la trabajamos. Y mi papá, y le dicen, la tienes que llevar a terapia. ¿Qué es la dislexia? Pregunta. Pues es que invierte, ok, es una cuestión de lectura. Sí. Mi papá siendo abogado. Perfecto, entonces tiene que leer. Lo que necesita es leer, ¿correcto? Pues bueno, sí, pero sería muy bueno que vaya a terapia de lenguaje para que pueda, pero necesita leer. Entonces, a él nadie le sacó de la mente que lo que yo necesitaba era leer. Libro que yo pidiera desde primero de primaria, libro que yo pidiera, siempre era así. Y el amor que tengo por los libros, por la lectura, por devorar, porque amo, disfruto leer, es a raíz de eso, porque él no me dijo, tienes un problema. Él simplemente me dijo, léelo bien. Y gracias a la cantidad de libros y de la lectura que tenía tan asidua, yo nada más cierro los ojos y veo la palabra, me hace ruido cuando la escribo mal. Claro. Entonces, antes de escribirla, Tú ya la visualizaste, la ¿no? visualicé, la he leído tantas veces, que cierro los ojos, la veo y la escribo. Y soy maestra frente a grupo en posgrado. No está padre que una maestra frente a grupo en posgrado escriba mal. Pero bueno, gracias a la lectura, yo veo la palabra y es en automático. Claro. Ya voy a escribirla y me vienen las imágenes en 1000 tipografías. Claro, que ya la leí. Diferentes libros en los que la viste. Que la he visto y listo. Y eso se lo tengo que agradecer a mi papá, porque al final él sí vio en la lectura si no una cura, vio el remedio idóneo. Me dijo, pues lo que tienes que hacer es leer, mi amor, no tienes nada, tienes que leer para que escribas bien las palabras. Y hay que leer, y hay que leer. Y ese es uno de los pros que yo le veo a la lectura, porque no solo mejora tu ortografía, tu capacidad de comprensión, el nivel que tenemos igual de tolerancia porque tienes que pasar tiempo contigo mismo, en silencio, Sí. sino que te abre un mundo que no existía si no lo lees. Exactamente, sí, te lleva a diferentes lugares, a viajar, a conocer diferentes culturas, incluso diferentes idiomas. La lectura también, pues, es como esa puerta a las emociones, ¿no? El poder identificarte con un personaje y con la situación que vive ese personaje, que a lo mejor no es la tuya, pero sí es la de tu amigo del colegio o la del vecino, y entonces poderte poner en el lugar y entender, ¿no? Ahora en este mundo tan diverso en el que vivimos, el libro es como
una súper herramienta. Y es una maravilla. Y luego cuando hacen películas de ciertos libros dices, no, no así me lo imaginé. Claro. Porque tú creas que es Sí. la maravilla del libro. Imagínate niños. Si Sí. como adultos podemos crear estos mundos, los niños tienen un lugar de escape sano, un lugar donde pueden encontrar las palabras con las que no pueden comunicar ciertas Sí, cosas. sí, se vuelve un juguete más. Incluso las mamás que de repente me comparten sus experiencias me dicen, es que de verdad tienen ahí el estante con los libros y los juegos y los bloques y no sé qué, y lo que me pide primero es el libro, Es el libro. porque aman ese momento de estar con sus papás que les leen, y además se entretienen muchísimo. O sea, es increíble, pero sí es el mejor juguete. Y ahorita me viene a la mente, ¿no? Me vinieron recuerdos. Y yo soy una persona que no leo tanto, la verdad. No, Y no. que me critica cuando viajo con mi libro Exacto. siempre, Ah. porque Que cargo un paseas, libro le digo, siempre. paseas con tu libro. Bueno, yo soy una persona que no lee tanto. Luego entendí por qué la lectura no es algo que esté como parte, ¿no? Porque sí recuerdo que mis papás tenían cuentos. Me acuerdo de una enciclopedia de cuentos cortos donde venían un montón de cuentos y a mí me gustaba porque eran cuentos cortos. Cuentos largos, yo me distraigo fácilmente. Sí. Y bueno, ustedes saben que tengo TDAH, sí. Entonces para mí era un cuento largo, de repente, Te abrumaba, ¿no? ajá, y yo necesitaba, y me acuerdo que me encantaban esos cuentos cortos, ¿no? Esas historias que eran 2 páginas, cuando mucho 3 páginas. Y me acuerdo de esa única lectura en toda mi vida, porque sí ha sido para mí difícil poder leer, pero yo creo que el acercamiento que tuve con la lectura, como ustedes dicen, fue al contrario, fue en la escuela, cuando empecé a leer. Pero eso sí, yo empecé a leer y escribir muy chico. No sé cómo fue eso, creo que porque mi mamá es maestra. Correcto, muy probablemente. Pero desde más pequeño, yo cuando entro a la primaria, yo ya sabía leer y escribir. Mira. Entonces, pero no era de leer. O sea, leía esos cuentos, me acuerdo de esos cuentos que tenían en mi casa. ¿Y los leías tú o te los leían? No, yo los leía, yo los agarraba y los leía porque me gustaba leerlos. Y además era una enciclopedia, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero enorme la enciclopedia. Ya tenemos que preguntarle a mamá y papá. Sí, creo Dile, que oye, regalaron ¿Dónde la está? enciclopedia. ¿En dónde está eso? Creo que esa mis Claro, papás enciclopedia la tienen regalaron. hasta la fecha todos los libros, Y una eso- biblioteca grande. Y creo que es una enciclopedia que debe de existir en muchas familias, porque Seguro. obviamente en la época, hace no tantos Tantos años, claro, sí, tienes no, toda la no había razón. no había tanto comercio exterior y que vinieran libros de otros lugares. Entonces era una enciclopedia infantil de cuentos cortos para niños. Entonces seguramente muchos deben de tener esa enciclopedia. Creo que tú la tienes, Fanny. Sí, seguro la debo de seguro que tener porque sí que- tengo. que Yo en tengo tu libros casa la he de visto. todo tipo. También en la casa, pues mi papá primero eran libros. Qué Y padre. sí, hasta la fecha batallé un poco, no que le guste a mis hijas que yo les lea. Batallé mucho que ellas decidieran Ellas tomar el libro. tomar el libro y decir, me gusta leer, y verlas hoy por hoy con un libro en la mano. No hay satisfacción más grande decirme, mamá, ya me leí todos los de aquí y saqué uno Qué de la buena biblioteca. No, saqué uno de la biblioteca, porque me acabas de comprar, ya me leí, y pues no he leído estos de la biblioteca que están muy buenos, y los saqué de la biblioteca del colegio. Esto hace unos años yo decía, de verdad no No quiere va a pasar, leer, no claro, va a no quiere pasar. leer, vamos a tirarnos las 3 a leer nuestro libro. Yo disfruto tanto y sí me decían, mami, es que tú te pierdes. Claro. Yo puedo no dormir por leer. Yo creo que tengo una adicción, lo confieso. Y Sí. podría, si el libro es buenísimo, a Te veces picas y sí, no digo paras. un capítulo más, y no lo logro. Y sí me pasó en un viaje, Sí, juntos, claro. todos nosotros, o sea, tenemos un grupo de amigos, me encerré, no dejaba yo a nadie, todos ya se querían ir a dormir, y yo me encerré a leer. A leer. Terminé el libro y dije, ya puedo dormir en paz y tranquila. Pero Sí, fíjate me que consta. eso es un poco también algo que quería comentar, que muchas veces los papás que empezamos a leerles a nuestros hijos chiquitos, pensamos que una vez que ellos comienzan a leer de manera independiente, se acabó nuestra labor. Y Y no. no, Tienes y no, razón. tenemos que invitarlos y tenemos que seguirles leyendo hasta que ellos nos digan no más. Ay, esto es importante, ¿eh? Porque Sí. creo que también va fortaleciendo este vínculo y conservando estos momentos o espacios con papás e hijos, ¿no? Y creo que
Digo, yo sí voy a quemar a mis papás porque ellos no me fomentaban la lectura, tenían ahí esa enciclopedia, pero yo me acuerdo haberla agarrado y leerla por mí mismo, ¿no? Claro. Y digo, sí lo entiendo porque o sea, no recuerdo una biblioteca amplia en casa de mis papás, recuerdo más ver la tele, ¿Y lo ¿no? recuerdas a ellos leyendo? Porque el ejemplo también Claro. es Los- muy lo importante. El recuerdo, ejemplo mira, arrastra. recuerdo mucho lecturas, pero de periódico. No, Bueno. no lectura Bueno. de libros, lectura de periódicos, de que están leyendo el periódico, pero eso no solo en casa de mis papás, hasta en casa de mis abuelitos, Claro. periódico. O sea, y mis tíos, periódico. Creo que no somos una familia de mucha lectura. Bueno, Eso sí, es leer pero, también. ajá, Y tal vez de ahí tomaste esa imagen y bueno, tú tenías los libros. Tal vez el periódico no Sí. era para ti, no te llamaba la atención, pero no sé si se acuerdan en esos ayeres, que no son tantos, no son había tantos. una sección los domingos para Sí, niños. Sí, claro, a Como colores. A colores. Era la sección a colores. Estaba el hombre araña. También la leía. Sí, igual, estaba el hombre araña, creo que Archie aparecía, Benitín Yenea, no me acuerdo quiénes, pero sí me acuerdo. O sea, yo sí me recuerdo a yo Garfield. agarrando el periódico y revisando el periódico. Eso sí, hasta a los Buscando, avisos ¿no? económicos leía. Porque eso es creo que lo que veía yo en mi Claro, casa, que claro, leían periódicos, no libros. definitivamente. Por eso a mí me dicen libros y yo sí como que ay, me cuesta trabajo a mí leer un Y libro. tiene que ser algo que realmente te apasione, porque sí, cuando Sí, lees, sí lees, Claro. pero ya llegas a una edad en la que tú decides, esto vale la pena para mí leer, pero no es como que estoy leyendo para relajarme, para descansar, para mí son vacaciones. O sea, de hecho, viaja, asumo que me tengo que llevar un libro porque voy a relajarme, Claro. entonces puedo leer. Sí. Creo que depende muy claro, bueno, sí, lo que dices, Moni, definitivamente. El ejemplo arrasa lo que vemos. Si leen, aunque sea revistas, periódicos, lo que sea, hay que leer alrededor de nuestros niños. No solo decirles lee, no Claro. solo leerles un rato, hay que mostrarle que la lectura puede ser algo padrísimo, que de verdad te abre una puerta a lugares que no pensaste que pudieras descubrir. Yo tuve en mi infancia amigos que eran de la lectura, que yo me hacía Claro. historias en la cabeza y decía, qué padrísimo poder estar en tal lugar o crecer en tal Ya, Me lugar. acabo de acordar algo, perdón que te interrumpa, pero me acabo de acordar Y algo. sí te vi riéndote que- solo. Que yo decía, yo cuando abrí un libro, ay, no tiene imágenes, y lo dejaba. Ay, no tiene imágenes, porque sí, yo soy muy visual. A mí, por ejemplo, una portada de un libro así llamativo, y voy y lo agarro y lo empiezo a ver. Entonces, ya cuando lo abro y reviso, y, ay, no hay imágenes, tal, lo saco, y lo dejo. Eso me pasaba mucho de niño, ahorita que me acuerdo, y de Y adolescente. como niño a lo mejor pudiste haber leído, se me ocurre igual, cómics. Claro, Porque las los novelas domingos- gráficas son claro. maravillosas. Yo de niña igual, los domingos que ya me había leído todo lo que me tenía que leer, iba caminando Sí, con mis cómics. papás Entonces y sí me leí. compraban cómics. Claro que leíste, me compraban cómics. Cómics de Memín Pingüín. Correcto. Las revistas. Sí. Claro que recuerdo. sí leíste. Yo creo que lo ideal es leer. Que leas, aunque sea el periódico, una revista. No sé si estoy mal, Mori, pero No, creo para que nada. la lectura realmente es importante y la hacemos. Nada más que a veces, velo, no nos damos cuenta Sí. de que sí estuvimos inmersos en un mundo de lectura. Creo que en la medida que vamos creciendo, vamos como eligiendo esta lectura, ¿no? Desde lo más cultural hasta lo más superficial en lectura, ¿no? Y vamos como eligiendo y sí depende mucho de cómo nuestros papás nos van guiando y nos van orientando, vamos viendo cómo es la lectura en ellos. Porque ahorita me acuerdo que mi mamá leía de esas revistas de TV novelas y esas cosas. Ay, tú estás quemando a los tíos, que da claro, gusto. Me recuerdo a mí agarrando también las revistas y leyendo bien. los chismes. Ajá. sí, O los horóscopos. Así es. Eso seguro sí lo leías. No, pero por supuesto, ahorita me estoy acordando de todo lo que leía y sí tiene mucho que ver y tiene sentido porque por una parte es lo que mi mamá agarraba y leía y por otra parte es lo que mi papá agarraba y leía también. Sí, Y con los niños tenemos esa ventaja, ¿no? De Correcto. muy temprana edad nosotros somos los que elegimos esas lecturas para ellos, hasta cierto punto, porque también la invitación es llevarlos a librerías, llevarlos a ferias de libro, acercarlos para que ellos también, Eso es a padrísimo, las través ferias de de sus libros. intereses, puedan elegir lo que realmente quieren leer, ¿no? Y no estas imponerles. y estas experiencias en las ferias de libros son muy muy padres, ¿no? Increíbles. Yo cuando voy digo, ay, los que les gusta la lectura, porque Yo salgo pobre, no digo, lo logro. no, deben Sí. de emocionarse, les Hay debe que ahorrar, hay que encantar. hay que Sí. crear el banquito Yo para la feria. recuerdo
la última feria que fui en la Ciudad de México por accidente, porque estaba pasando por la accidente, yo Alameda. confieso. Y entonces, hay una feria de libro, ay, vamos a ver, porque ahí de repente encuentro cosas curiosas, ¿no? En las ferias de libro igual. Y encontré una librería que me gustó mucho porque no traía portada. O sea, los libros venían como forrados y con una frase. Ajá. No me acuerdo ahorita cómo era, Sí, cómo sí, se es llamaba. sorpresa, es como que abres un regalo. Exactamente. Y sí, Padre. Y me acuerdo que era el cumpleaños de una amiga y le dije, ay, a ella le gusta leer, le voy a llevar, a ver, voy a ver el un que libro, sea al azar. vi la frase que a mí me llamó la atención, dije, y a ver qué es, ¿no? Y el libro, o sea, la invitación de esta librería es esto, ¿no? Que uno pueda regalarse o regalar un libro sorpresa, o sea, que no sepas qué Sí. es. Se supone que la frase que trae hace referencia al libro, pero la realidad es que no sabes qué libro estás llevando. Qué interesante. Sí, 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 Me no. gusta, digo, Está a mí que me encanta la lectura, sí busco algo que sea llamativo, que nos invite, como tú dices, llevar a los niños. ¿Por qué? Porque no solo el ejemplo arrastra, también de la vista, que ellos sean partícipes, el decirles, por eso me encantan las ferias del libro, el designar un presupuesto para cada niño y decirle, pasea, ve, tú vas a tener este dinero para ti, escoge y lo que quieras, que creas que te puede gustar, que te puede interesar, tienes el dinero para comprarlo. Claro. Y digo, si invertimos tanto dinero en cosas que son tan innecesarias, a veces O que de corta duración, ¿no? correcto, o vamos al cine y te cuesta lo que cuesta un libro, entonces de repente invertir un poquito y darles a ellos esta sensación de que pueden ellos mismos escoger. Me acuerdo que las primeras veces que lo hice con las niñas, bueno, salían, Encantadas. tenían su cartera con el dinero y ellas podían pasearse y escoger. Sí, les estás dando el poder, ¿no? El poder de elegir y a un poco eso también viene como con el regalo de la responsabilidad de ya lo elegí, no, tú no me lo estás imponiendo y lo tengo que leer y lo voy a leer porque yo lo quise, ¿no? Y yo lo escogí y sus libros favoritos siempre fueron los que ellas compraban. Totalmente. Siempre fueron y los guardaron, porque a la hora de hacer, yo soy de la idea de que después de un tiempo, si no es un libro significativo para ti, le damos vida, se lo Claro. damos a alguien más. La mayoría de los libros, pues sí nos los quedamos, pero hay otros que a veces, pues le pueden servir a alguien más, ¿no? Y esos libros que ellas compraron nunca los donan. Claro. Mamá, es que me gusta, es que me trae recuerdos. Algo los conecta, sí. Correcto, y lo quiero tener. Qué importante que ellos sean partícipes de la lectura, que deciden escoger, que deciden leer, que ellos mismos vean y les atraiga, pero hay que hacer estos espacios, estos ejercicios, llevarlos no solo a ferias, a la librería de vez en cuando, Sí. un domingo, pues a lo mejor paseamos, hay tantas librerías en Mérida, podemos pasearnos en la librería y después de la comida escoger algo, platicar, si no lo vamos a comprar, ver títulos, hacer Claro, una tener lista. opciones. Claro, tener una lista de qué nos gustaría, cuál sería tu próximo libro, cuando tengas dinerito para libros, cuál sería tu próximo libro. Y regalar libros, como tú decías, ¿no? Para Lo esta mejor. amiga. Regalar libros para ahora que hay tantos cumpleaños estamos Correcto. activándonos nuevamente en este mundo social, ¿no? Del Y cumpleaños del compañerito. Y sobre todo si sabemos que le gusta la lectura. Y aunque no, porque tal vez le estás haciendo el regalo. A mí me han regalado libros. No, pero sí tiene Pero razón, sí me los Moni. leo, Como ¿eh? mamá, no sabes cómo disfruto cuando le regalan Sí. libros a mis hijos. Claro, pero son pocas las Sí. mamás Muy que pocas. se animan a eso, porque además existe como este temor de, ¿y si no le gusta leer? No lo va a usar. Bueno, pues puede pasar también con cualquier otro juguete o cualquier Claro. otro regalo, ¿no? Entonces yo sí las invito a que se den esa oportunidad y que su próximo regalo sea Regalen un un libro libro. para una fiesta Escuchen infantil. esta invitación, porque además ahí voy a contar algo que fue una recomendación tuya. Hace poco fui a una fiesta infantil y parte de el dulcero, el recuerdito, fueron unos libros recomendación tuya, que llego y me dicen, este libro es para que se lleven. Estaba entre o sea, lo pusieron de tal manera que fuera atractivo para los niños. No me lo dieron como el recuerdo, sino donde estaban los crankies, donde estaba el Claro. chocolatito, y el niño veía la imagen y llegaba corriendo y te decía, mami, ¿me lo puedo llevar? ¿Es un libro que me puedo llevar? Sí. Y dije, wow, y me dicen, fue Moni. Sí, Moni sí, fue sí. la recomendación de estos libros y de esta idea. Y dije, qué maravillosa idea. Sí, y Única volaron, fiesta, me contó, me dijo, volaron. porque le pregunté cómo les fue con los libros, y me dijo, volaron, o sea, los chiquitos estaban encantados tomando Y las libros mamás. cual dulce. ¿Cuál dulce? Claro, y las porque- mamás. Porque además no están acostumbrados a eso, ¿No? a que esos libros se los Y pueden... divino el libro. O sea, un libro
ilustrativamente bonito, el mensaje era lindo, llamaba la atención, el tamaño del libro, bueno, todo. Y que mi hijo fuera el que llegó a mí y me dijera, mira mami, me lo puedo llevar, es mío. Me lo lees o lo leemos y dices, de aquí soy. Claro, y ahí está. Ese tipo de fiestas, ¿no? De aquí soy. Y cuando pregunté, oye, qué padrísima idea, me encantó, ¿cómo se te ocurrió? Moni. Y dije, por supuesto, Moni, idea increíble, se lo recomiendo, no solo regalar libros, a veces invertimos en recuerditos para las fiestas, qué mejor que un libro. Sí, y la verdad es que hay para todos los presupuestos, porque también creemos que es algo carísimo, inalcanzable, ¿no? Y la verdad es que no. Edición de bolsillo, hay pasta dura también, pero bueno, hay libros que no son carísimos y que podemos de alguna manera invertir en la lectura. Y si no podemos invertir dinero, tiempo. Hay bibliotecas públicas preciosas para niños que tienen espacios. Se nota que soy fan de la lectura. Alguna vez me metieron a curso de verano de la biblioteca de infantil. Intenten llevar a los niños. Hay libros padrísimos, chulísimos, no hay que gastar dinero necesariamente. Sí. Busquen, siempre hay algo para sus hijos. O intercambiar entre amigos también, pero buenísimo. Sí, no, como este book swap en el que yo te presto y entonces tú me prestas este. O círculos de lectura de niños. Círculos de lectura también. Eso sí me gustan, círculos de lectura donde se puede hablar sobre un libro, reflexionar, o sea, porque te presionan a leerlo. Sí, por claro, obvio. Claro. Ay, porque es un compartir. Es un compartir. Exacto, es algo como dinámico, ¿no? En este arte, ¿no? También, porque para esto yo creo que los libros son arte. Totalmente. Sí son. Oigan, pero en mis redes estuve haciendo una pregunta, a ver qué nos podían decir. Ahorita vamos a ver. A ver, compártenos la pregunta. Les voy a compartir para ver qué tanto también la gente allá afuera puede saber acerca de... Mira, la pregunta que yo hice es ¿de qué manera la lectura puede ayudar en el desarrollo adecuado de los niños? Ya estuvimos platicando con nuestra invitada, ya nos platicó para qué puede ayudar, ¿no? Para qué ayuda la lectura desde, ahora sí, muy pequeños, desde la panza de la mamá. Creo que desde ahí empezamos a leer, pero bueno, aquí Patti López nos dice que puede ayudar para la ortografía. Correcto. Como tú bien decías. Ajá, manera de expresarse a través de la escritura, lectura de otros niveles, desarrollan una mejor forma de dirigirse a las personas, un mejor ser humano. Wow, es correcto. Yo sí creo que tenga razón. Totalmente de acuerdo. Felipe G. Cantón nos dice, la lectura a temprana edad logra cambiar la percepción del entorno inmediato. Abre la mente, genera ganas de conocer más, despierta en uno la razón sobre la fe, entre otras cosas buenas. Pamela Espinosa dice, despierta la imaginación. Luis Castrillón nos dice, pues busca toda la información que puedas sobre los estímulos a los procesos cognitivos que trae consigo la práctica de la lectoescritura, además del estímulo a la imaginación, la creatividad, el desarrollo de un lenguaje más amplio y la generación de preguntas y curiosidad. Roberto Díaz Escalante menciona de nuevo, ayuda en la ortografía, desarrolla la creatividad, una mejor fluidez y coherencia al expresarse y crea buenos hábitos. Exactamente. Y por último, Mix Gaitán menciona, mientras los niños más pronto empiezan a leer, los niños reciben más información y se interesan más por la lectura, pues a temprana edad los niños tienen más intereses por aprender y son más competitivos. La inteligencia es el conjunto de la información aplicada y nos recomienda buscar sobre Glenn Doman. No he oído hablar de las inteligencias múltiples. Ah, ok. Sí. Y nos dice que los niños pueden leer incluso antes de poder hablar. Lo que nos decías, exactamente, la capacidad receptiva o habilidades pasivas se desarrollan desde que el niño está en el útero. Ahí está, Moni. Mira, perfecto. Nos estaban escuchando. Entonces, ¿cómo la lectura, pues desde muy temprana edad, yo creo que esto es algo que obviamente al crecer las redes, la información, el contacto que podemos tener, creo que los papás ya tienen más herramientas. Muchas más. Porque a lo mejor antiguamente, cuando éramos niños, no hace mucho, pues no había tanta información de los beneficios que podía traer la lectura y a lo mejor eran muy específicos o muy pocos, ¿no? Lo que
día. Pero ahora, y hablando de las redes, Por supuesto. pues tenemos que hablar de esta plataforma, ¿no? Que tienes tú una cuenta en esta aplicación que es el Instagram. Solo en Instagram está la cuenta. Está vinculada a Facebook también, pero las redes que donde comparto más información y estoy más activa es en Instagram. Y yo les voy a decir algo porque yo entré a la aplicación, o sea, entré al Instagram, entré a la cuenta y he estado como viendo esta información. La verdad es que está padrísimo, ¿no? Sí, está muy Y bien diseñada. daré Muy mucha fácil. información y bueno, queremos que nos platiques para los que nos están viendo. Corran a su Instagram, porque yo sé que muchos que tienen Facebook también tienen Instagram y busquen esta cuenta. Cuentos que cuentan. ¿Cómo la buscamos? ¿Cómo la Tal cual, así, localizamos? Cuentos que cuentan. Ok, entren, pongan cuentos que cuentan y van a encontrar una aplicación, van a encontrar, perdón, una plataforma muy padre que creo que a los padres y a las mamás les va a servir Y a las muchísimo. maestras, y a las Y a la- abuelas, A y las todos. maestras, Claro. Yo como mamá les puedo decir que ha sido una herramienta muy importante en mi parte de buscar libros, respuestas, para apoyarme en temas desde dormir solo en su cuarto, desde el miedo a la oscuridad, a, bueno, escuela nueva, porque con la pandemia al final era la misma Claro. escuela, pero era volver a empezar. Sí. Muchas de las lecturas que me han servido han sido literal, vamos a cuentos que cuentan, que dice, que recomienda Moni, porque además lo haces de una manera tan práctica para nosotros. Dejas links, tienes sugerencias, tienes reseñas, pero mejor platícanos tú, porque bueno, yo soy fan de la Sí, cuenta, sí. pero tú eres la creadora, cuéntanos un poquito. Sí, y además creo que es muy amplio o sea, no solo es como la recomendación, también creo que hay una librería en línea, Sí, hay tips de recientemente abrimos lectura. esta librería en línea, justo este es nuestro mes de aniversario, tenemos un año de haberla lanzado y la verdad es que ahora sí se cierra todo, ¿no? Está la recomendación, está la reseña, pero además ya tienes el link para poder adquirir libros si así lo deseas, si vives en Maravilloso. diferentes lugares. Con mucho orgullo les puedo compartir que importamos libros de diferentes países y pues son títulos que muchas veces son difíciles de encontrar, todo está allá en el mismo lugar. Y si se meten a la cuenta, van a poder ver las recomendaciones por edad, que como les decía hace ratito, es un poco complicado definir esa edad, pero bueno, al final, como siempre les digo, la última palabra la tienen ustedes y conociendo a sus hijos y el nivel de lectura en el que están, pueden determinar si es un libro adecuado para ellos o no. Desde que yo empecé esta cuenta me gusta como incluirles algunas imágenes del interior para que se den cuenta precisamente qué tipo de ilustración y cantidad y tipo de texto, ¿no? Y entonces ya más o menos te das una idea. Por cuestiones de derechos de autor, pues hay un límite, ¿no? De páginas que se pueden compartir. Pero bueno, ahí también incluye un poquito de mi cosecha, ¿no? Y de mi experiencia, de cómo es que a mí me ha servido el libro, cómo es que me ha ayudado con mis hijas, soy mamá de 2. Entonces es justamente este proyecto nació como una fusión de mi profesión como psicóloga, como de mi mamá, experiencia como docente, como maestra en toda esta parte de educación y pues más recientemente como mamá, ¿no? Entonces me doy el tiempo, en la medida de lo posible, de responder todas sus dudas, mensajes. De repente abrimos sesiones de preguntas y respuestas para temas específicos y por ahí están todas las recomendaciones para lo que puedan necesitar. Pues a mí me encanta. Yo les voy a mencionar un ejemplo de lo que pueden encontrar en esta cuenta. De repente estaba viendo, ¿no? Como recomendación de 5 libros para la llegada de un hermanito, ¿no? Que ese tema, o sea, yo creo que es el más pedido. correcto. Va a nacer el segundo, el tercero, el cuarto hermanito. ¿Qué me recomiendas para leerle a este chiquito que pues le va a cambiar la vida literalmente, ¿no? Exacto, y de repente cuando abrí la cuenta y me fui directo a esta publicación, dije, ay, qué interesante, ¿no? Cómo de repente los papás sí están buscando este apoyo, esta información que les pueda ayudar, ¿no? De repente estoy pensando también en familias que están a punto de separarse, cómo Claro. poder También. hablarlo con los niños, porque esa es la duda, ¿no? Cómo abordarlo con los niños, hablar sobre emociones. Y entonces, aquí en la cuenta, pues van a poder encontrar no solo esto, van a encontrar muchísimas cosas más bien interesantes, y además de estas recomendaciones, ¿no? Y que ya pueden también tener acceso a esta librería en línea.
Así es, sí, me gusta compartirles también de repente si hay algunos eventos, ferias de libro, presentaciones o talleres, bueno, pues ahí es como también un espacio para esa cartelera, ¿no? Y hacer entre todos, de repente hay gente que me comparte, oye, va a haber este evento y pues lo compartimos con mucho gusto también. Y recuerdo incluso que has contado, no sé si estoy mal, porque me acuerdo que en algún momento me tocó contando cuentos, Sí, contabas, sí. nos leías algunos cuentos en lo que ahorita son lives, pero bueno, tú no era lives precisamente, grababas y nos contabas cuentos y Sí, padrísimo. así Sí es, recuerdo en un también. primer momento esta participación. Haces ahorita lives donde nos invitas, nos haces recomendaciones, nos cuentas de eventos. Yo sí los invito, de verdad, no se van a arrepentir de seguir esta cuenta. Para nada se van a arrepentir. Si eres papá, si eres tío, si eres abuelito, maestro, psicólogo, claro. psicopedagogo, creo que no hay una población en particular. Si leemos y tenemos niños que leen y queremos que sean lectores en algún momento, y lectores que ellos sean los que te pidan, los que quieran, los que se involucren en escoger, tenemos que empezar por algún lado y creo que Cuentos que Cuentan es una excelente opción para empezar. Gracias. Y un poco también creo que importante, ¿no? ¿En qué momento cambia esta lectura infantil a una lectura del adolescente? O sea, ¿cómo es cómo es esa transición? O sea, o sea, hay una edad, o sea, entiendo, sabemos, no, las edades en la adolescencia, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es este cambio de la lectura de niño al adolescente? Van empezando a transicionar, como te decía, ¿no? El álbum ilustrado, después un poquito libros de capítulos cortos, y de ahí se van como un poco más ya hacia el cuento, por ejemplo, estas historias clásicas que hay de diferentes tipos de versiones, ¿no? Sí. Las más cortitas se van yendo a las más largas, y eventualmente, de acuerdo a sus intereses otra vez, pues van migrando. Ajá. Hay muchos papás que se van por esta parte de la calidad literaria, ¿no? Es que yo quiero que lea Sí, claro. X autor, y muchas veces es complicado y es frustrante. Entonces, ahí es la parte de darles la libertad y mucho acompañamiento. Esta cuenta yo les comparto que ha ido creciendo con mis hijas. Entonces, todavía no llego al punto de leer historias A los muy 11 años. largos. Ajá, irá en el momento Vamos que a los más. 7. Yo no me atrevería a recomendar algo que yo no he leído, ¿no? Claro. Que no ha sido filtrado, que definitivamente no es una voz de autoridad. Todo en libros y en arte es subjetivo realmente. Pero bueno, digamos que todavía no llego a esa parte de lecturas de adolescentes, y por eso más o menos el límite es como 10, como hasta los 10 años, pero ellos son los que van marcando la pauta, ¿no? Definitivamente, como todo, como en la forma de vestir, como en la música que escuchan. Pero esto que dijiste de filtrado me encantó, porque sí hay libros igual que de repente creemos que son adecuados para una edad, y si no sabemos del tema, no los hemos leído, nos podemos ir con la finta y permitir que los niños a una edad que no deben empiecen con una lectura que definitivamente no es para su edad. Entonces, esta es otra parte que me encanta. Aquí las recomendaciones ya fueron leídas, están ahí porque realmente tienen alguna utilidad o pueden tener alguna utilidad para todos o para muchos, y esta parte pocas veces la podemos encontrar, y como mamá me tocó en esta parte de la transición de la niñez a la adolescencia con las niñas, libros que no eran para su edad. Claro. Y cómo filtrarlos, porque venían muy coloridos por fuera, venían muy simpáticos. Sí, pero desconocemos el lenguaje, ¿no? Correcto. La temática, o incluso este tema de lo que te decía, ¿no? Hay libros que son importados y que en tal país, tal palabra no es mala. Correcto. Completamente, ¿no? O es un contexto distinto. Entonces, es complicado como papás ponerte a leer todos los libros que tus hijos quieren leer a cierta edad. Pero bueno, por eso es que el acompañamiento es tan importante, y no pensar que, bueno, ya son lectores independientes y allá que ellos lean lo que sea, sino es, a ver, platícame de qué es tu libro, vamos a sentarnos, cuéntame, leemos un capítulo, yo leo este párrafo y tú o una página tú, una página yo, o sea, como irnos involucrando en cachitos y más o menos ir teniendo una idea de qué es lo que están leyendo, ¿no? Claro, de a poquitos, más o menos ver qué leen, porque a veces no podemos leer todo, tienes toda la razón. Creo una realidad. Que definitivamente el beneficio que tiene, ¿no? Para la persona en su desarrollo, no solo es en el estar acumulando información o
o conocimientos, ¿no? Yo creo que la lectura, como hemos platicado el día de hoy, abre nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra imaginación, nuestra creatividad. Creo que nos da, pues ahora sí que recursos también en nuestro propio vocabulario, en la manera en que percibimos muchas cosas. Y algo que me gustó mucho que dijeron, ¿no? Que es en el caso de la lectura hacia los niños o con los niños, es este vínculo. Totalmente. Que es un vínculo que los papás pues están buscando cómo poder fortalecerlos, y creo que este recurso, el de leer un cuento con ellos o leérselos a ellos o estar acompañándolos en esa lectura, pues también ayuda a fortalecer este Claro. vínculo, ¿no? Sí, para mí es así como la prioridad, o sea, el tener un ratito de calidad, que mucho hablamos de eso, ¿no? Como papás, no puedo estar 24 horas pegado a ti y dedicándote el tiempo, pero sí la calidad. Y la lectura es como sin distractores, con apapacho. Totalmente. Es una forma realmente de crear este vínculo. Pues, Moni, repítenos nuevamente cómo te podemos ¿Cómo te contactar. localizamos? Claro. Cuentos que cuentan. La página es www.cuentosquecuentan.com, esa es la librería, y como @cuentos que cuentan en Instagram y en Facebook. Pues perfecto, ya saben que tomen nota, tienen página donde está la librería en línea, la voy a repetir, es www.cuentosquecuentan.com, y en Instagram Y y Facebook como Cuentos que Cuentan. Ahí que localícenla, de verdad que van a pasarse un buen ratito ahí viendo los videos, viendo las recomendaciones. Creo que a muchos les hace falta tener estas recomendaciones a la mano, porque a veces ya hasta que llegan con el psicólogo infantil es cuando piden la recomendación, Claro. oye, recomiéndame un libro o algo, y creo que lo podemos hacer gracias a este tipo de espacios o cuentas que nos Y cuentan personas cuentos. como tú. Gracias. Oye, que súper buenísima idea esa de poner libros, ¿no? En una fiesta y que... Buenísima, no tienes buenísima. idea. Claro. Como mamá lo gocé y lo sigo gozando porque este libro y lo hemos Qué leído bueno. ya varias veces. Pues muchas gracias por Gracias a acompañarnos ustedes. nuevamente, Me encantó Moni. estar aquí. Wilber, un placer como siempre compartir este espacio contigo también. Nos pueden encontrar, recuerden, en Viviendo tu Mundo al 100 con número. Síganos por YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Sí, recuerden también La revista porque de también Viviendo tenemos, tu Mundo. También tenemos lectura digital. Esta revista, esa manera digital, es una revista gratuita, y creo que pues este mes estamos conmemorando no solo el Día de la Salud Mental, sino también el Día cáncer. de la lucha contra el cáncer de mama. Entonces hemos tenido ahora sí que invitadas mujeres maravillosas Sí. que nos han acompañado este mes como invitadas a platicar de estos temas que tienen que ver con el desarrollo humano, con el bienestar, y eso es lo que hacemos aquí en Viviendo tu Mundo al 100. Y bueno, me encantó tu visita al programa. Ojalá se ¿Sabes qué? A lo repita. mejor la vamos a comprometer a que nos venga aquí a Claro, leer un por cuento. supuesto. ¿Verdad que para- sí? Para Algo compartirlo. padre. Claro que sí. Y bueno, pues agradecidos por el programa del día de hoy. Igual. Y bueno, tú ya dijiste las redes. Nos vemos el siguiente lunes a las 4. Perdón. Martes. Estoy perdido. Nos vemos el próximo martes a las 4:30 de la tarde. Y bueno, compartan el programa y recuerden que Viviendo tu Mundo al 100 no es vivir perfecto, es vivir pleno. Bye.